Muy bienvenidos, mi nombre es Francine Suárez y hoy vamos a tratar un tema muy delicado y muy profundo de las personas, que es acerca de su sexualidad. En este caso particular vamos a hacer un análisis profundo de la letra G minúscula. La letra G, por sistemática, es el reflejo de la sexualidad de las personas. ¿Qué es la libido? La libido es una fuerza impulsiva potente que domina toda la existencia humana. La libido no es solo una tendencia sexual que tiene como finalidad biológica el acto sexual, sino que también es gestación, producción, creación, combatividad, virilidad cuando se trata de tendencias sexuales masculinas, y es entrega, sensibilidad, dulzura, ternura, receptividad cuando se trata de tendencias sexuales femeninas. Nosotros, a través del instinto sexual, vamos a ver toda la gama de sentimientos, desde el amor, el rechazo y el odio que existen en las personas. Vamos a empezar por analizar las diferentes zonas de la G. Empecemos por el óvalo. El óvalo, psicológicamente, nos da los sentimientos, la afectividad, la manifestación de las emociones más profundas del individuo. El eje, que es lo que desciende, como ustedes pueden ver, nos va a dar la potencia y la energía sexual de la persona. El perfil, que es donde se eleva, nos muestra realmente el placer y el goce que la persona tiene en el acto sexual, y por lo último vamos a ver la conexión o no con las otras personas. Vamos a empezar de lleno por el análisis de la G y sus diferentes zonas. Empecemos por la zona de los óvalos. Vamos a empezar, como en este primer ejemplo, cuando las personas hacen la G sin óvalo. ¿Qué significa psicológicamente una vida sexual sin cuota de afectividad? Es decir, la persona le gusta hablar mucho de amor, pero en la realidad, en la práctica, siente muy poco de eso. Óvalo pequeño y eje grueso, cualidades afectivas innatas que no llegan a manifestarse por timidez o egoísmo, deseos de aventuras sexuales no confesadas. Vamos a la siguiente, óvalo grande y eje pequeño, afectuosidad y sensualidad con una vida sexual pobre, preocupación por lograr un buen contacto, deseo de mostrarse gentil a pesar de las escasas condiciones innatas, transformación de la libido hacia la esfera volitiva material, es decir, esta defectuosidad que está teniendo en el desarrollo sexual va a focalizarlo en el tema de las ambiciones, fantasías instintivas e impulsivas eróticas aminoradas y con una cierta tendencia a la frigidez. Óvalo grande y eje atrofiado, abstinencia por falta de oportunidad para contactarse. Óvalo abierto, deseo y búsqueda de una buena relación con el otro, generosidad. La persona va a ser una persona crédula, incapaz para callarse confidencias, revela siempre sus propios sentimientos sin pensar en las consecuencias. Óvalo abierto y ancho. Esta persona va a tener un alto grado de falta de discreción y de razonamiento. Óvalo con bucle interno, reserva, secretos que se guardan celosamente. Congestión por alteraciones orgánicas que pueden alterar la sexualidad, es decir, puede ser una manifestación de debilidad, impotencia, agotamiento, o por estados depresivos diversos que la persona ha sufrido, y estas son sus consecuencias. Convalecencia después de operaciones también puede ser uno de los motivos para esta debilidad en el plano sexual. Óvalo con bucle a la derecha, reserva y habilidad en el trato con los demás, no habla a destiempo y guarda sus sentimientos. Óvalo con nudo, acá tienen dos ejemplos. Personalidad cerrada y escéptica, reserva con sus sentimientos. En un ambiente gráfico negativo, es decir, una escritura ilegible, posible mentira. Óvalo cerrado, reserva acentuada, no hace confidencias, intimidad cerrada. Óvalo separado del eje, conducta disasociada, separa lo afectivo de la vida material e instintiva, tendencia a huir del ambiente que lo rodea. Esta es una letra característica de las personas que han sufrido abuso sexual y violaciones. También eso no quiere decir que solo se condiciona a personas que hayan pasado por esa situación, pero como ustedes entenderán, todas las personas que han sufrido eso, siempre en el plano sexual le cuesta conectarlo con el afectivo.
Ahora vamos a las dimensiones de los ejes. Un eje largo, pleno y redondeado, como en el ejemplo, nos da una libido normal, gran energía, vitalidad potente y fogosa y mucho apasionamiento. Largo ligado a la letra siguiente, energía sexual que se realiza, naturaleza dispuesta a disfrutar. Largo, comprensión pastosa, es decir, hace mucha descarga de tinta, lujuria, materialismo. Un eje muy largo, tendencia activa en la administración instintiva, tendencias agresivas y activas que pueden llegar a ser acometedoras en el plano sexual, deseo inconsciente de aventuras amorosas, bígamo potencial, abandono natural que puede llegar a la generosidad imprudente o a la negligencia. Inflado, vitalidad instintiva, potente y fogosa, interés por el sexo, apetencias libidinosas, fuertes necesidades, apasionamiento en los contactos, pasión, imaginación en el campo erótico, bienestar sensorial, le gusta la buena comida, los lindos objetos. También va a tener un temperamento lujurioso y materialista y de mucha ostentación y exhibicionismo. En general van a caer en una falta de pudor importante. Van a tener también ciertas obsesiones sexuales y una vida sexual desenfrenada, erotismo que desequilibra la personalidad, inclinación por la pornografía, y si nosotros vemos que está inflado y además es en ángulo, es signo de agresividad y rudeza. Muy inflado son las significaciones del eje inflado, pero mucho más acentuada. Estrecho y fuerte, fuerza instintiva y agudeza en la administración, represión consciente, sensualidad y sexualidad apocadas, timidez sexual, ideas irreales sobre la vida y el amor, falta de imaginación erótica. Con grafismo anguloso y presión seca, repulsión al acto sexual. Estrecho y débil, ansia de disimular los impulsos de la libido y los deseos, misticismo, en grafismo femenino celos y envidia, en grafismos de hombre falta de vitalidad, naturaleza poco potente. Corto pleno, vida sexual débil, libido estancada, timidez sexual mal superada, infantilismo, sentido práctico, tendencias materiales disminuidas. Si es de ligado, es decir, no une con la letra que sigue, contratiempos y obstinación en su vida familiar, propensión a calambres en las piernas. Corto y estrecho, desplazamiento de la libido hacia otras esferas, sobriedad, modestia, misticismo. En un plano negativo sería una cierta timidez sexual, inseguridad en el propio valer y en los atractivos físicos, debilidad e impotencia. Corto torcido, debilidad, libido débil, resignación, renuncia, debilidad por motivos orgánicos. Acá la persona tiene un problema de su salud. Y por último, muy corto, inteligencia, vivacidad y comprensión rápida e impaciencia. Ahora vamos a ir a la forma de los ejes. Ángulo en la base, asperezas en el plano sexual que rompe la suavidad del placer, dureza, agudeza y resentimiento en la administración del instinto, oposición, expresión de machismo, frigidez por temor a la pareja, al pecado y a las experiencias desagradables. Ángulo en la base y estrecho, timidez sexual unida a insatisfacción o frigidez en el área instintiva, temor y represión por temor al pecado. Triangular o doble ángulo, represión consciente de los deseos en el plano instintivo, la voluntad prevalece en el mundo subterráneo de la libido, negación de imágenes, pensamientos y experiencias que rozan lo sexual, recato fingido, mezcla de deseo y de rechazo, autorrepresión de la insatisfacción sexual, frigidez, difícil de tratar, persona poco sociable, obstinada, por momentos algunas veces hirientes. Van a ser en el área íntima, van a ser unas personas más tiránicas y más agresivas. Triangular no ligada, es decir, no une a la letra que sigue. Amabilidad mundana que esconde una personalidad contrariada por una serie de decepciones o frustraciones. Mecanismo inconsciente de insatisfacción y de querer ser reivindicado por tanto sufrimiento. Persona poco sociable, tiránico y agotador en su casa. Reacio por naturaleza, persona inflexible, recriminadora, desobediente, tajante. Con escritura más suave, es decir, con una escritura más
Curva, desarrollo afectivo insatisfactorio por culpa de una familia conflictuada. Es decir, la G presenta ángulo, pero todas las demás letras son curvas. Triangular con base horizontal, base material sólida, conducta regida en los intercambios. Truncado, sublimación de los instintos hacia el campo de los ideales, deseo de autoafirmación. La persona posee gran actividad, siempre está apurado e impaciente y algunas veces casi irritable. En ocasiones esta impaciencia excluye los deseos de ser amable. Virilidad poco potente, sequedad sexual, represión, libido coartada por motivos o de salud o de timidez. Truncado curvo, sentido de la realidad constructivo. Truncado con presión débil, debilidad instintiva, concentración, fatalismo. Truncado con presión fuerte, es decir, tiene un buen cauce de escritura, sentimiento de soledad, carencia de imaginación erótica. Truncado en forma de 9, familiaridad con la cifra, facilidad para la matemática, sentido común. Horizontal, líbido que tiende a la indolencia y al desenfreno, sensualidad, fofa, apego a la madre, fijación de tipo infantil en adultos, perturbación del reflejo motor en niños. Esta G, si se presenta en niños, tiene un problema en la motricidad. En grafismos femeninos, falta de pudor y prostitución. En grafismos masculinos, se vive de la imaginación y el recuerdo de pasadas aventuras, conducta propia de los que se denominan entre paréntesis los viejos verdes. Horizontal débil, desaliento y temores en el área sexual por conductas fijadas en la infancia. En hélice, se parece a un 8 más abierto, buen nivel de inteligencia y de evolución, sentido estético, creatividad, habilidad creadora, capacidad de rapidez tanto conceptual como ejecutiva, capacidad de síntesis y destreza, autonomía personal, simplicidad de carácter, gentileza espontánea, atrayente y sincera, una persona muy amable, aptitudes sociales desarrolladas o con capacidad para desarrollarse, tacto, a pesar de que el encanto y la seducción innata poseen una dosis de sexualidad, el impulso viene del corazón, va a tener soltura, desenvoltura y un cierto rechazo a los instintos. Hélice con escritura en guirnalda, es decir, una escritura más curva, vida social desarrollada, seducción en los contactos. Hélice con curvas y filiforme, como ustedes pueden ver en la letra, hay una letra que no se puede entender. La letra filiforme, para que se guíen, es la de los médicos. Adaptación y habilidad. En hélice con presión blanda, sinceridad dudosa, encanto y seducción interesada. En hélice con escritura angulosa, acerada y sinistrogira, diplomacia, astucia, seducción, grafismo de los aventureros. En hélice con rasgo superior que toca la letra siguiente, disimulo, encubierto de una falla moral que no se desea mostrar, se brinda una imagen ideal y de honradez que la persona realmente no tiene. En hélice con rasgo superior que apunta sin tocar a la letra siguiente, falta de sinceridad o hipocresía latente, confusión de orden moral. En hélice con rasgo superior que cae sobre sí mismo, no sobre la letra que sigue, sino sobre sí mismo, autoagresión y reproche. En hélice cerrada, va a ser una persona rara, artificiosa, embaucadora. En hélice sobrelevada, en grafismos de masculinos, tendencia a la infidelidad. En grafismo femenino, todo lo inverso, van a ser personas sumamente fieles. En escrituras con signos de desequilibrio, es decir, desigualdades en su altura, en su inclinación, amabilidad adquirida, búsqueda de satisfacciones por narcisismos, instintos posesivos por insatisfacción afectiva. En hélice sobrelevada con rasgo superior muy abierto, sublimación de las tendencias, persona demasiado sincera que en ocasiones puede herir con sus verdades. Son los que se le dicen no tienen pelos en la lengua y pueden llegar a la grosería. En corazón, gran simpatía, deseo de comunicarse con los demás. Diferentes tipos de G unidas con la hélice. Evolución tardía por trabas de educación o de carácter. En doble ángulo y abierto, insatisfacción, inadaptación, deseo de gustar frustrado. Simplificada, transformación de la libido en intereses estéticos, creatividad y producción artística, por ejemplo, ambiciones intelectuales, vivacidad espiritual.
mucha intuición, también presenta nerviosismo, pasión y proyección hacia el futuro. En este caso hay una sexualidad reprimida y un cierto grado de fatiga en la persona. Eje abierto y muy inclinado hacia la izquierda, temor a los contactos, elude los vínculos eróticos, neurosis. Ahora vamos a pasar a la continuidad de los ejes. Ligado con intersección corta. Esto significa una timidez sexual. Ligado con la letra que sigue, pero que cruza por arriba. Tendencias inconscientes que perturban el plano afectivo y el terreno de lo cotidiano. Ahora vamos a evaluarlo según la prolongación a la izquierda de los ejes. Con ángulo marcado, repulsión a las experiencias materiales e instintivas, reserva, temor, energía sexual que puede transformarse en expresiones de violencia de carácter por falta de una natural expansión, se niega a mostrarse gentil, siempre se muestra agresivo. Con un grafismo de buen nivel intelectual, sobriedad y disciplina. Con un pequeño ángulo en la base, inhibe sus impulsos para no dejar en libertad su agresividad, personalidad encerrada en sí misma, poco habladora y obstinada. En ángulo y curva abierta, es decir, cóncava en la base, mala adaptación en el plano sexual, movimiento defensivo de la esfera erótica, batiéndose en retirada, elude responsabilidades afectivas en las relaciones sexuales, egoísmo, acaparamiento, avaricia, y hay un cierto grado de agresividad encubierta. En curva, actitud posesiva inconsciente con el deseo de ser reconocido, agresividad contenida. En este caso, la persona es preciso que hable de las privaciones en la infancia que tuvo y que expresa siempre un estado de nostalgia permanente. Hay una cierta pasividad pero consciente en el acto sexual. En curva pequeña, insatisfacciones sexuales, frustraciones, contemplación, producción de tipo artístico, deseo de superación. En curva acentuada, fantasía instintiva, aguda, animoso, imaginativo, temperamento más sanguíneo. En curva abierta, contemplación, inclinación poética, apertura a impresiones sensuales, pero evitando vínculos personales muy estrechos. En bucle, la búsqueda de placer está regida por el egoísmo. En bucle doble, tendencias acaparadoras acentuadas, solo le interesa su propio placer, habilidad para engañar. En bucle con trazo final caído, líbido mal canalizada, resignación en el plano sexual con desvalorización del instinto, narcisismo, búsqueda egoísta del placer. En un bucle acentuado y trazo final horizontal, originalidad y gusto artístico. En espiral a la izquierda, astucia instintiva, sensualidad fingida. Ahora prolongación a la derecha de los ejes. En bucle a la derecha, líbido coartada, desconexión en el impulso instintivo. Eje que sube por el mismo eje. Esta es una de las G más comunes. Huida sublimada, pone más énfasis en la vida intelectual y creativa. Disimulo de la libido y deseos eróticos encubiertos. Celos sentimentales. Eje que se abre hacia la letra siguiente, tendencia a sublimar la libido hacia el campo de las ideas y el arte, personalidad que sabe transformar los impulsos temperamentales en creatividad y en bondad. Eje que se abre muy abierto, violencia y tendencias sádicas en la base temperamental del escribiente, masoquismo instintivo, celos sentimentales. Eje que se abre en forma de curva, comprensión de las cuestiones propias y ajenas, intervención mental en el plano de los sentimientos, bondad y alegría de poder hacer algo por los demás, de prestar su servicio. Va a haber un desprendimiento, generosidad y entrega importante de la persona. En una escritura blanda, es decir, sin nada de firmeza, conducta poco firme, condescendencia excesiva para oponerse a peticiones indebidas o actos incorrectos de los otros. Es decir, no va a saber poder poner límites y eso hace que realice situaciones y cuestiones que la persona realmente no desea hacer. Bucle a la derecha, transformación de la libido en intereses prácticos, libido potente reprimida por trabas conscientes. En grafismos masculinos, pasividad sexual, conducta ingenua y dudas.
Bucle en forma de 8, coquetería, vanidad pronunciada, extravagancia, falta de naturalidad en el plano sexual, complicación psicológica, vida instintiva muy intensa, llena de deseos insatisfechos y sueños complicados, tendencia a la perversión sexual, contactos morbosos, en grafismos masculinos, anomalía sexual, homosexualidad. Bucle en forma de 8 desligado, ambivalencia afectiva pronunciada en el área sexual, en grafismos masculinos, homosexualidad, con escritura pastosa, sinistrogira y descendente, inclinaciones homosexuales. En 8 abierto desligado, luchas íntimas que no se resuelven, en grafismos masculinos, anomalías sexuales, tendencias homosexuales, en grafismos femeninos, inclinación al lesbianismo. En espiral a la derecha, narcisismos, deseos egoístas de placer, rechazo instintivo, impotencia, tendencia a buscar seguridad en los demás, rechazo instintivo, codicia, exhibicionismo erótico. A la derecha y en redondo, persona inclinada a la verborragia, la persona que no para de hablar. A la derecha en redondo sin cerrar, sumisión, respeto y consideración con los superiores. A la derecha en ángulo y acerado, violencia y tendencias sádicas, masoquismo instintivo. A la derecha con bucle cerrado, búsqueda de placeres egoístas. Ahora vamos a verla según la presión de los ejes. Los aumentos de presión o empastamientos progresivos nos va a dar la potencia sexual coartada o autocontención de los deseos y anhelos amorosos, transformación de la libido en afán de dominio, coquetería vulgar e inferior, perversidad de los sentimientos disimulado bajo una apariencia de virtud. Aumento de presión a la izquierda, van a ver que hay mucha descarga de tinta a la izquierda, apego inconsciente al pasado, del cual intenta rebelarse y rechazo de este sentimiento que lo perturba al mismo tiempo. Aumento de presión en el trazo inferior, afán de dominio e intolerancia, actitudes imperiosas del instinto. Temblorosa, dependencia de los instintos. Acá tienen que tener en consideración que la persona no haya tenido ninguna enfermedad o esté tomando algún medicamento psiquiátrico o consuma drogas o alcohol. Cegada o congestionada, líbido disimulada, signo de congestión por alteraciones orgánicas que se puede referir a la esfera sexual, debilidad, impotencia, agotamiento o a estados depresivos en convalecencia después de operaciones quirúrgicas. Muy empastada, instintos físicos bajos, crueles, brutalidad feroz, bestialidad, empastamiento en la base, coquetería sexual, empastamiento e inflamado, trastornos sexuales. En masa sin ligar, es decir, la letra viene fina y termina con una descarga importante de tinta. Mala realización sexual unida a ciertos despotismo en la pareja. Fusiforme, obsesiones eróticas, tendencia a alargar los goces. Aflicción al lujo y a la ostentación, ensueño con los ojos abiertos. Acerada, es decir, es gruesa y termina fina. Frigidez, celos, resentimiento. Brisada, cortada, rota, angustia en los contactos, motivada por un sentimiento de inferioridad inconsciente, frustración sexual por temor a la impotencia que suele provocar un profundo sentimiento de culpabilidad en la persona. Anomalías físicas, esto también puede ser un rasgo de nerviosismo, anomalías orgánicas del tubo digestivo, de los sistemas circulatorios y neurológicos. Pueden también ser trastornos en la columna. Brisada del trazo ascendente, anomalías de la libido sexual, trastornos circulatorios. Brisado del trazo descendente, es decir, el que baja, incisión entre la vida anímica consciente y la pulsión instintiva inconsciente. Por último, para finalizar este análisis de la G, vamos a ir a los trazos finales de los ejes. Hacia abajo, despotismo debido a vanidad personal, en forma de puñal, sádico, masoquista, con tendencias morbosas y violencia temperamental. En semicírculo, inversión sexual, vida dominada por impulsos eróticos. Paralelo al descenso, inmadurez sexual o mala realización general, hipersensibilidad sexual general, esnovismo, hipocresía, excitabilidad del sistema vegetativo, tendencias a disfunciones intestinales. Regresivo y siniestro giro, seducción interesada,
en cola de pescado, excitado, colérico, crispado, debilidad en los instintos. Y por último, formas extrañas de la G. Esto trae en el área patológica posible impotencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó te invito a que le des un like, ya que tus likes me permiten a mí aumentar la cantidad de minutos para poder subir más videos. También me encantaría que dejes en los comentarios al final de este video ¿qué letra te gustaría que desarrolle o qué tema grafológico te gustaría que desarrolle con más plenitud en mis videos? Para mí es muy importante tu opinión, ya que juntos estamos formando este canal grafológico. Desde ya también te invito a que te suscribas y que le hagas clic en la campanita de mi canal, así cada vez que yo suba un video tengas la posibilidad de verla primero. Desde ya, muchísimas gracias por su participación, ha sido un placer enorme, los saludo desde Buenos Aires, Argentina.